Primer elemento, los haitianos o la mano de obra haitiana es y seguirá siendo fundamental en el desarrollo económico de la República Dominicana. Son grupos económicos, el Estado y militares como intermediarios fundamentales y personas vinculadas, dedicadas a la trata de personas, de seres humanos. Todo eso es lo que hay que atacar. Nunca en la historia de la repatriación en República Dominicana, gobierno alguno había repatriado tantas personas, tantas personas de origen haitiano como el gobierno de Abinader. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora, pero este es un A Partir de Ahora especial porque hoy es viernes y aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido. Saludos, ¿cómo estamos? Bien. Estamos bien. ¿Cómo ha seguido ese itinerario con el libro? San Juan de la Maguana. Qué agradecer el apoyo recibido allá en San Juan de la Maguana. Qué bueno. Por una serie de amigos y colegas en la UAS. Qué bien, qué bien. Nos alegramos mucho de eso. Ahí cerramos el ciclo por ahora. ¿Qué nos trae hoy? Es obligatorio hablar de este tema de las redadas, lo cual no tiene de novedoso. Como las repatriaciones masivas. Las repatriaciones, que empiezan con redada, ¿verdad? Sí. Son, sí, repatriaciones retenes, masivas. redadas. Es un tema que es obligatorio hablar del mismo y estoy seguro que algunas personas quisieran oír el punto de vista nuestro sobre ese tema. Entonces vamos a tirar para adelante. Bueno, el presidente de la República anunció hace un tiempo, luego de exigencias y protestas de unos pequeños grupos ultraderechistas que se dicen patriotas, nacionalistas, diciendo que si el presidente, diciéndole traidor al presidente y todo, y a todo el mundo, que si él no sacaba a los haitianos, ellos lo iban a sacar. Yo no sé con qué autoridad. Bueno, el caso que el presidente luego, usted recuerda, anunció, diciendo que se iban a deportar 10.000 haitianos indocumentados por semana. Ahí comenzó todo esto. No sé si prefiere que hagamos una contextualización del fenómeno como siempre, migratorio, ¿verdad? Sí. El tema migratorio, relacionado específicamente con la mano de obra haitiana, primero hay que darle una lectura económica y en segundo lugar social y política. Y por supuesto toma características ideológicas, culturales también. La República Dominicana está trayendo mano de obra desde el 1920. No es un fenómeno nuevo el de la mano de obra haitiana, ni de las migraciones haitianas. No solamente en República Dominicana, también en esa década de los 20, del siglo XX, Estados Unidos promovió el modelo de economía azucarera en toda la región del Caribe. Y hay que recordar que Estados Unidos en 1920 tenía gobiernos de ocupación tanto en Haití como en República Dominicana. En 1915 invade Haití y en 1916 invade República Dominicana. Y había invadido Cuba en el 1898. Sí, tenía el control de Cuba. Perdón, Cuba no es Puerto Rico. Bueno, sí, cuando la guerra se la quitó a España como colonia. También tuvo una ofensiva militar con carácter de ocupación hacia El Salvador, Nicaragua, aparte, y las Filipinas. Era una ofensiva pues, militar y económica de expansión del imperio norteamericano. Entonces, la primera ola de emigrantes haitianos viene acompañada con las estrategias económicas de los Estados Unidos de establecer modelos de economía azucarera tipo enclave en todo el Caribe. Entonces, primer elemento, los haitianos o la mano de obra haitiana es y seguirá siendo
fundamental en el desarrollo económico de la República Dominicana. Es un dato que no es ni ideológico, No, eso está ahí. La mano de obra haitiana. Es decir, República Dominicana, parte de su desarrollo es producto de la mano de obra haitiana. Y que comienza con el componente más importante de la década de los 80 hasta el 1980 en términos de la dinámica económica del país, que era la industria azucarera. La industria azucarera se sostenía de mano de obra haitiana y se sostiene aún en esta época. Y entonces esa ola migratoria, ni siquiera con la matanza de Trujillo en el 1937, se detuvo. Que ahí hay que decir, y hay datos de eso, hay una fabulosa investigación que hizo el doctor Amaury Pérez Vargas, que es un libro que debe salir, en donde demuestra con documentos que eso, más que todo el corte o matanza que se hizo en la zona noroeste sobre todo, fue un golpe político en esa zona para decir que él era el que rescató la frontera, porque la dominicanidad, de manera expresa hay unos oficios diciendo que a los haitianos de los ingenios suyos y de otras empresas que no los toquen, que los protejan. Sí, de eso hay muchos Es una doble moral, un doble que discurso. Demuestran que en los ingenios no se mató un solo haitiano, porque es una combinación de elementos económicos y políticos. Entonces, la segunda ola, que fueron olas consecutivas, se da especialmente en la década de los 80, los 60, pero más de los 70, donde Joaquín Balaguer traía, en acuerdo con el gobierno haitiano, entiéndase, con el dictador Jean-Claude Duvalier, donde el gobierno dominicano pagaba $52 por cada haitiano traído a trabajar en los ingenios, y se hace un pacto, un acuerdo donde anualmente se traían al país 15,000 haitianos. Estoy hablando de dos olas importantes donde es el Estado que está interviniendo. Entonces, primera conclusión, uno de los principales responsables de las olas migratorias haitianas es el Estado dominicano. Primer elemento. Luego, en la década de los 80, en la República Dominicana se produce un giro en el modelo económico, de una economía agroexportadora sustentada en el café, el cacao, el azúcar, lo que José Israel Cuello le llamaba la economía del postre. La República Dominicana tiene un giro en el modelo económico, donde se empieza a instaurar en el país un modelo económico sustentado en los servicios, el comercio, zona franca y turismo. Entonces, la mano de obra dominicana inserta en la economía agrícola comienza a moverse hacia la economía de servicio. Y a la industrialización que se hizo con el modelo de zona franca, zona que fue franca, la famosa iniciativa de la Cuenca del Caribe o Plan Reagan. Es como algunos hemos dicho, es la época donde el campesino dominicano cambia el burro por el motor y de trabajador agrícola pasa a ser motoconchista. O operario en una zona franca. Pero estoy hablando en términos de un fenómeno. Entonces, se requiere para la República Dominicana continuar su dinámica de producción económica a nivel agrícola, mano de obra extranjera. Aquí viene de nuevo el haitiano como salvador de la economía agrícola de la República Dominicana. Ese es el elemento real. Y esa discusión de que al dominicano no le gusta trabajar agricultura y que por bajo salario. O que los haitianos le quitan el trabajo. O que el haitiano, no, ese no es el elemento realmente. Es un fenómeno de la economía, cómo se mueve la economía. O sea, el haitiano ya no solo trabajaba en las plantaciones cañeras, sino que comenzó a trabajar en el arroz, en el café, en otras plantaciones. En otras áreas donde ya la mano de obra dominicana no le atraía eso. No le atraía porque tenía otros espejismos del desarrollo hacia las ciudades. Es la época de expansión del urbanismo en la República Dominicana, de las grandes ciudades, del crecimiento
de las ciudades, de los movimientos migratorios intensos del campo hacia la ciudad. Bien. Y esa es la dinámica del modelo de desarrollo que nos hemos dado como país. Vamos a la primera pausa y retornamos. Bernardo, como bien tú has explicado en este breve recorrido contextual. Me faltan dos olas todavía. Histórico, bien, Sí. bien, no es algo nuevo. Y es que hubo un diseño, comenzando con los dos gobiernos de ocupación de Estados Unidos que ocuparon Haití y República Dominicana en el segundo decenio del siglo XX. No, y con esto yo lo que quiero es, digamos, desmontar o cuestionar o que se vea otra mirada del discurso de que el haitiano es una carga económica. No, el haitiano ha sido fundamental. La mano de O obra que hay haitiana. un plan de fusión Sí. y toda esa cosa. No, porque todo el proceso que se ha dado ha sido dirigido por el propio Estado y los grupos económicos de este país. Son grupos económicos, el Estado y militares como intermediarios fundamentales y personas vinculadas, dedicadas a la trata de personas, de seres humanos. Todo eso es lo que hay que atacar. A los grupos económicos y el Estado redefinir también su política de contratación de mano de obra haitiana. La mayoría de las obras públicas se sostienen por mano de obra haitiana. Los ingenieros que ganan contrata, lo primero que hacen es buscar a un haitiano que tiene a su alrededor 15, 20, 30, 40, 50 haitianos como parte de su equipo para trabajar en las diferentes actividades de la construcción. Uno experto en pañetar, otro experto en romper piedra, otro experto en poner bloc. Es decir, hay una distribución social del trabajo en la industria de la construcción y hay personas de origen haitiano con capacidad técnica para trabajar en la construcción que tienen su equipo y los ingenieros contratan ese equipo. Eso funciona así. Es decir, el que quiera darle otro sentido es ya porque el fenómeno tiene una dimensión más ideológica y política, pero no la dinámica económica y social, cómo se desarrolla. La otra ola es una ola que se manifiesta como un fenómeno común en todos los países del mundo, que cuando hay desastres naturales, hay un movimiento intenso migratorio hacia el país más cercano. Sí. Y en Sobre Haití, todo en el 2010, si ese país tiene mejores condiciones económicas. y donde hay mejores condiciones. Sí. En el 2010, Haití sufre uno de los terremotos más devastadores en la historia de los terremotos del continente, en el 2010. Entonces, eso produce una nueva ola migratoria con una característica que ya no es solamente el pobre o la mano de obra haitiana menos calificada y empobrecida la que emigra, sino van a emigrar desde el 2010 hacia adelante profesionales, personas con capacidades donde te hablan varios idiomas y ya tú vas a empezar a ver ese sector de la clase media haitiana y profesional insertándose en áreas de la economía como el turismo, donde muchos de los haitianos se van a empezar, tú vas a los hoteles y ves una cantidad importante de haitianos que te hablan varios idiomas. Entonces ese movimiento... Igual inversionistas haitianos. O sea, inversionistas, clase media y clase alta sí. de Haití emigran a partir de 2010. Entonces se genera un fenómeno de cualificación de la mano de obra haitiana ya inserta en otras áreas de la economía. Y la tercera ola es la ola producto de la violencia política y de las bandas, donde también una parte de la población haitiana que emigra huyéndole a las pandillas son personas de clase media, clase alta,
que también se han ido insertando en otras áreas de la economía dominicana. Esos son fenómenos importantes. Entonces nosotros vemos tres características que inciden en los movimientos migratorios de Haití hacia República Dominicana. La economía, desastres naturales y el fenómeno de la violencia y la crisis política. Y cuando hablo de economía, tiene de base el hambre, el desempleo, la pobreza. Si Haití tuviera el nivel de desarrollo que nosotros tenemos y nosotros el de Haití, fuéramos nosotros que estuviéramos emigrando hacia Haití. Porque es un fenómeno característico de las migraciones, donde tú buscas, te mueves hacia donde hay movimiento económico. Mira, yo estuve revisando hace un tiempo, es un dato curioso, las estadísticas de los lugares de donde vienen las remesas hacia República Dominicana. Y tú sabes que cuando Haití está en condición normal, que no ha habido todo este problema de deterioro de la seguridad, es de los lugares de donde más remesas venían. ¿Por qué? Porque la familia clase media y alta que enviaban a sus hijos a estudiar aquí, les enviaban dinero en divisa. Ajá, sí, estaba de lo más interesante. O sea, después de los países europeos y Estados Unidos y eso, Haití aparecía entre los principales lugares de donde se generaban divisas que venían hacia acá. O sea que, si bien los trabajadores haitianos de clase media que tienen sus hijos estudiando, que muchos lo tienen en universidades caras incluso. Claro, sí. Sí, entonces, me consta, yo he tenido estudiantes. Entonces, no es solo los trabajadores de aquí, porque muchos se quejan de eso, de que ellos sacan divisas, ellos envían, pero es más lo que dejan, invierten y gastan aquí, los trabajadores. No, y muchos de esos estudiantes, las carreras que escogen es la medicina. Sí. Sí, en las escuelas de medicina hay una cantidad importante de estudiantes de origen haitiano. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado entonces? Que ese fenómeno ha venido acompañado de una ideologización que tiene sus raíces desde las colonias y el concepto del esclavo, el amo, pero el elemento esencial que no se ha detenido, así como las emigraciones haitianas no se han detenido, los movimientos migratorios, tampoco se ha detenido las ofensivas ideológicas. Desde el 1943, con la campaña de la dominicanización inaugurada por Trujillo y teniendo como evangelistas, evangelistas del racismo y de la anti-haitianidad a Peñavalle y a Balaguer, quien ha sido el único que ha escrito una propuesta que se acerca y se aproxima a la fusión, que es Joaquín Balaguer. Más nadie ha propugnado. Sí, él lo propuso en La Isla al Revés. Y un libro anterior, que no recuerdo el nombre ahora, donde propone una república federada en que dominicanos y haitianos tuvieran una misma constitución y un mismo pasaporte. Él lo reitera en La Isla al Revés, sí, en su último capítulo, titulado Por una confederación dominico-haitiana. Que ahí tiene una tesis que da mucha risa, de que el imperialismo haitiano. Sí, sí. y que el fenómeno de la malaria, son los haitianos que pegan la malaria. Y cuando yo leí eso, yo pensaba que era un mosquito. Él toma fotos, y se hizo tomar fotografías de muchas de esas familias de esos campos del Cibao, en donde todavía... Ahí se fue a Baní, buscó... Y también en Baní, Ocoa, y en los campos del Cibao, donde aparecen personas de tez clara para decir que ese es el fenotipo del dominicano. Pero todo eso es parte de una estrategia. Sí. Entonces, con Trujillo, Balaguer, la búsqueda de una dominicanidad viéndose confrontada con la haitianidad. Es decir, mientras más anti-haitiano tú eres, más identidad dominicana tienes. Esa construcción ideológica, acompañada con el mito de la patria asediada, que San Miguel, este escritor boricua, escribió un libro excelente, La patria asediada, de vender la idea de que nosotros estamos siendo asediados, atacados, amenazados. Siempre hay una crisis, que el país puede desaparecer, toda esa cosa. Sí, toda esa construcción ideológica, junto con estos modelos económicos, han dado lo que estamos experimentando hoy como país. Vamos a la pausa y volvemos.
continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Entonces, si tú ves toda una construcción que toma ribetes estructurales, ideológicos, porque cuando tú construyes la idea de la patria asediada, del mito de la invasión, del propósito de control de territorio, eso viene acompañado por una visión militarista de respuesta al problema, la militarización como solución. Entonces, las deportaciones masivas son parte de esa concepción militarista de respuesta y solución al fenómeno haitiano. Entonces, tú dices, ¿y han sido efectivas las repatriaciones? No, casi siempre son parte de un discurso ideológico y político y que coincide en momentos de crisis políticas o económicas. Una de las redadas más importantes, según las repatriaciones más importantes, se dio en la década de los 90 con Joaquín Balaguer, entre el 91 y 92, post elecciones, una crisis electoral, la del 90, y la crisis también de la economía a nivel mundial, recuerda, con todo lo de la guerra de Irak. Ahí Joaquín Balaguer repatrió en un solo año más de 40.000 haitianos. Y además él había provocado una crisis aquí de devaluación, emitiendo muchísimos inorgánicos, y volvió a estar peor que después que se sufrió la estabilización con todo lo que costó, que hizo Río Blanco. Él desestabilizó de nuevo emitiendo inorgánicos. Eso fue una crisis. Tú recuerdas que habían largas colas en la gasolinera, que no había azúcar, no aparecía de nada. Pero además, posteriormente surge nueva vez el mito del enemigo, entonces asociado a la figura de Peña Gómez, es decir, Peña Gómez encarnaba esa amenaza para la nación y se desarrolla toda una estrategia política, publicitaria, de comunicación, que hasta el día de hoy todavía escuchamos el himno nacional. Se aprobó una ley de que es obligatorio al mediodía y que sé yo cuánto, todo eso. Sí, eso es para levantar el sentimiento patriótico o pseudo patriótico. Y ahora hay una campañita dominicano de pura cepa. También. Yo no sé qué cepa es esa. Exacto, ni de qué dominicanidad estamos hablando también. ¿Existe eso como puro, esa pureza étnica que existe en algún lugar del mundo? No. La otra ofensiva de repatriación se dio en uno de los gobiernos de Leonel Fernández. Pero Leonel Fernández, en sus 12 años, ha sido uno de los gobiernos que menos acciones de repatriación desarrolló. En el primero hubo, pero después, sí, en el primero. Después él fue bastante consecuente cuando hubo la crisis. De hecho, ayudó mucho a Haití. Claro que eso se aprovechó para hacer negocios. También, no, y además lo acusaron de Félix Bautista y compañía hicieron muchísimo negocio construyendo en Haití. Se fue un tigueraje que hubo ahí también, pero se hizo la ayuda. Y además, como había esa situación de desastre, él paró las deportaciones momentáneamente. También. Ahora, viene una nueva ofensiva, que fue cuando se aprobó la ley de regularización y de naturalización en el gobierno de Danilo. Que redefinía la nacionalidad. Que redefinía 168.13, la sentencia. Exactamente. Ahí hubo, en un solo año se repatriaron más de 50.000 haitianos. 2015 fue un año crítico, porque fue la ley de regularización o hubo la sentencia y luego posteriormente en el 14 hubo una ley para los que quisieran acogerse como naturalizados. La ley de naturalización. Que por eso que el movimiento reconocido se niega, porque ellos dicen es que yo no he sido otra cosa que dominicano. Yo no me voy a naturalizar en el mismo país donde yo nací. Entonces 2015 fue el periodo donde se condensan todas esas ofensivas que se generaron por lo que algunos le llamamos el genocidio jurídico, un genocidio jurídico, hablando como elemento simbólico. Que se hablaba. Ajá. ¿No? Y nunca en la historia de la repatriación en República Dominicana, gobierno alguno había repatriado tantas personas, personas de origen haitiano como el gobierno de Abinader. Estadísticas muy oficiales que en el 2022 se
repatriaron más de 160.000 Pero haitianos. mira qué cosa, aún así los sectores que viven reclamando que saquen todos los haitianos no están contentos nunca. Y hay que recordar, el caso de Danilo, a Danilo lo asediaron esos sectores. En principio le aplaudieron, y muy bien, pero cuando a él le llevan una serie de datos, incluyendo uno que fue regidor del PLD y que era de origen haitiano, pero un dominicano. Y él dijo, no, pero yo no sabía que esto era así. Entonces él buscó una solución, que fue la ley de 2014, para buscar la naturalización de aquellos que habían quedado en el limbo. Eso hizo que esos sectores ultraderechistas, que algunos estaban en ese momento en el gobierno, comenzaron a atacar a Danilo y diciéndole de todo, traidor, no sé qué cosa. Arremetieron especialmente contra Danilo Medina, Gustavo Montalvo y contra Monchi Fadul, que a la sazón era ministro de Interior y Policía. Eso hizo que Monchi, en la forma que los Fadul, de manera jocosa, dicen las cosas, dijo, bueno, lo que pasa es que hay mente calenturienta que quieren que yo monte un horno en la frontera. Sí, eso pasa con los neonazis que quieren anular como un hecho histórico el genocidio de Hitler contra... Entonces yo creo que con Abinader ha pasado un poco lo que le pasó a Danilo. En principio lo aplaudían mucho. Y entonces como entendieron que él iba medio lento y flojo, entonces comenzaron a atacar, hasta que él hizo este anuncio de los 100.000 por semana. Sí, el punto es que las repatriaciones lo que generan es lo que se llama en sociodemografía movimientos migratorios circulares, que entran y salen. Y eso se ha convertido en un gran negocio. Ese movimiento migratorio circular, para yo volverte a dejar entrar, tu cuota es más alta que cuando tú entraste por primera vez. Y para yo devolverte tus documentos, tú tienes que pagarme. Y alrededor de eso se ha creado en el país una mafia con la participación de militares y de otros sectores que hacen que las repatriaciones no tengan ningún efecto positivo. Porque detrás de todo esto está la demanda de mano de obra, donde el 33% de la economía dominicana se sostiene en mano de obra haitiana. 33%. Que no es poca cosa. Bueno, pero hay obras paralizadas en no, Punta y Cana. hemos visto los productores hablando que necesitan esos obreros. Muchas gracias, Bernardo. Este es un tema de mucha actualidad, siempre muy polémico, porque hay gente que nunca está satisfecha y siempre quiere que más y más y más. Yo no sé qué es lo que pretende. Yo creo que es lo que decía Monchi Fadul, quizás. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes, amigas y amigos.